Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. En la palabra de hoy, justamente celebrando estos 10 años de Full Life y estando en nuestra serie Viviendo a Jesús, creo que es demasiado apropiada porque cuando pienso en los 10 años que hemos tenido, eso ha sido lo que nosotros hemos hecho. Hemos vivido a Jesús. Hemos vivido su fidelidad, su gracia, su misericordia, sus milagros y su obra a través de nosotros y en cada uno de nosotros. Yo pienso en cómo yo mismo llegué a Full Life y lo que Dios ha hecho en esta tierra con mi vida, con mi familia, y yo estoy sorprendido. Lo veo en otras personas, sobre todo por ejemplo en mi liderazgo, que son los más cercanos a mí, que he podido ver que no ha sido simplemente una iglesia, no, ha sido un lugar donde sus áreas desérticas se convierten en áreas para dar muchísimo fruto. Y a veces me siento con ellos recordando, recuerda cuando tú llegaste, cómo estabas y mira ahora cómo estás. Pero también tengo que reconocer con mi esposa que nosotros hemos visto como áreas desérticas y de vergüenza en mi vida, el Señor las ha transformado. Nosotros llegamos a esta iglesia con una infertilidad. Llevábamos 8 años sin poder tener hijos a pesar de intentar todo. Todo lo que nos decían lo intentábamos y no podíamos, pero con una promesa. Y una promesa de Dios en un lugar fértil, tú no te imaginas lo que Dios hace con eso. Entonces hemos podido ver cómo el Señor tomó áreas desérticas y vergüenzas y Él las convirtió en áreas de mucho fruto. Por ejemplo, también lo que ha sido nuestro ministerio. Porque tenemos un llamado desde hace mucho tiempo, pero fue en Full Life y a través de Full Life donde el Señor hizo explotar y crecer ese llamado. Y recuerdo que por mucho tiempo no veíamos de pronto ningún tipo de avance, pero siempre había un versículo y una verdad que Dios nos da en su palabra que yo reclamaba. Y yo decía, los justos somos como las palmeras. Ahora no diga amén porque usted no sabe a qué me refiero. Amén. Porque las palmeras cuando empiezan a crecer, crecen hacia abajo, echando raíces. Entonces todos los demás árboles pareciera que crecieran más rápido, pero este está echando raíces. Y cuando ya las raíces están suficientemente fuertes, empieza a crecer hacia arriba. Y hay cierto tipo de palmera que aun cuando tú la miras a simple ojo, tú la puedes ver crecer. Y ese es el crecimiento de los justos. De pronto tú has visto que otros que ni siquiera tienen a Dios, pareciera como si avanzaran. Y el Señor te dice, no te preocupes, que así crece la maleza. Para sí mismo, deja de crecer. Pero tú eres una palmera. Y yo siempre reclamaba eso y decía, yo estoy echando raíces, yo estoy echando raíces, yo estoy echando raíces. Dile al de al lado, estoy echando raíces. Y ya un momento en que empezamos a crecer y wow, qué velocidad, con mi esposa hacíamos, o ella hizo, ¿para qué digo que hacíamos? Y ella fue la que lo hizo, un video que montó en su Instagram, porque mi esposa tiene espíritu de influencer. De hecho, síguele, Anadórnate, @Anadórnate. La van a poner felices. Entonces siempre me pelea, pero ¿por qué tú no haces nada? Y mira, tienes más seguidores. Y yo, de pronto lo que tienes que hacer, dejar de hacer tanto. Y entonces mi esposa montó un video, sí, Ladi le ha ayudado mucho. Y montó un video y hacía un video de lo que iba pasando cada año. Y cuando mirábamos lo que pasaba cada año, decíamos, en ese momento yo simplemente pensé y dije, ha sido muy rápido todo. Ha sido todo muy rápido. Nosotros arrancamos el primer año en nuestro apartamento siendo 12 personas. Y en poco tiempo ya estábamos en un community center alquilando un salón donde cabíamos 100. Pero a las pocas semanas ya no cabíamos en ese salón, entonces estábamos alquilando el lugar principal donde cabíamos yo no sé cuántos cientos. Y cuando terminó ese año, ya estábamos alquilando un lugar donde nosotros terminamos abriendo 2 servicios. Y ahí el Señor para el tercer año acabó con nuestra infertilidad y llegó nuestro hijo Natán y después llegó el siguiente año Abel y empezamos a crecer de una velocidad. Mire, cuando teníamos 4 años de iglesia, Dios nos habló de comprar este lugar. Es rápido, es muy rápido. Cuando usted mira el crecimiento que normalmente tienen las iglesias, este ha sido un crecimiento muy rápido. Ha sido un milagro de Dios. ¿Por qué? Por gracia. Porque Él tiene gracia con quien Él quiere darla y favor con quien Él quiere tenerlo. Y tú eres ese alguien, porque si tú estás en la iglesia, todo eso es derramado para ti. Entonces ha sido un tiempo de ver la fidelidad de Dios, de ver sus milagros.
Hemos alcanzado y hemos logrado de la mano de Dios más de lo que nosotros imaginábamos. Pero hay varios que preguntan, bueno, ¿cómo arrancó Full Life? Siempre es bueno saber cómo arrancan las cosas, ¿no? ¿Cómo arrancó Full Life? Y yo solía responder, arrancamos 12 personas en un apartamento que nos reuníamos los viernes hasta que llegó un grupo de más o menos 40 y nos fuimos al centro cultural y así. Y cuando hacía esta palabra, Dios me dijo, así no arrancó, Pedro. Y yo, ¿cómo así? Y es el punto número 1 de nuestra prédica. Todo lo de Dios empieza con un llamamiento. Todo lo de Dios empieza con un llamamiento. Ahora, el segundo paso es la obediencia, pero el primer paso es el llamamiento. Quiere decir que ¿quién lo arranca? Él. Porque todo sale de su boca primero. Él primero dice, hágase la luz. Lo siguiente que ocurrió es que la creación le obedeció. A veces la creación es más obediente que nosotros, ¿no? Porque tú no viste la luz alegar. O cuando Él separó los cielos de la tierra, lo mojado de lo seco, tú no lo ves alegar o no. No, eso es discriminación. Amor es amor, el agua y la luz y todas esas barbaridades que hoy en día se escuchan no se oían. Porque la creación obedece. El problema es que cuando Dios hace un llamamiento, tú no obedeces. Y todavía te preguntas, ¿por qué no es un avance? Y cuando a mí me preguntan, bueno, ¿por qué Full Life ha crecido tanto? Porque hemos crecido mucho. Muy sencillo. Porque todo lo que Él ha dicho, lo obedecemos sin cuestionar. Lo obedecemos sin cuestionar. Y cuando nos da por hacer algo, lo primero que yo digo es, ¿pero ya salió de su boca? Porque yo he intentado hacer cosas que no salen de la boca de Dios y eso es una jartera. Porque lo que sale de su boca avanza y crece, pero lo que no sale de su boca sino de la mía, eso es un problema. Usted se encuentra remando sin encontrar ningún tipo de avance. Entonces digo, ¿qué desgaste o no? Oiga, tantas cosas que uno hace en el día y de pronto llega y dice, ¿quién dijo que Dios hizo el día para que uno estuviera tan metido? ¿Cuántas cosas tú podrías quitar y obtener hasta más resultados? ¿Qué pasa si haciendo menos logras más? Tú dirías, ¿cómo lo puedo hacer? Muy sencillo, con precisión. Obedece lo que Él te está diciendo en vez de estar suponiendo. Ahora, en Mateo 4, Pedro está con sus compañeros y ellos habían experimentado el fracaso. Una noche intentando pescar y sin obtener ningún tipo de pesca. Ahora, para un pescador eso puede ser el peor día. O sea, yo salí la primera vez que Willy, que es pescador, me llevó a pescar. Yo casi le quito el liderazgo. No, eso es hartísimo, se transformó, uno no podía hacer chistes, era una seriedad, de pronto pescó algo y antes de subirlo se lo comió un tiburón, que se quería bajar de la lancha a matar el tiburón. Entonces yo dije, pero no venimos a pasarla rico. Entonces para un pescador pasar toda la noche haciendo lo que cree que sabe hacer, ¿sabe qué le dio más pena a Willy? Devolviéndome la historia, que yo pesqué más que él, era mi primera vez. Por eso no me volvió a invitar. Ahora íbamos con Dani Vergara. Dani Vergara devolvió al mar más de lo que se llevó. Vomitó todo el paseo. Íbamos con Cheo y yo sacamos buenos pescados, Willy hay uno que otro. Entonces después dijimos, venga, ¿por qué no hacemos una comida y cada uno lleva lo que pescó? Y pues Dani, tú puedes comprar un pollo. Entonces, Pedro y sus compañeros habían experimentado el fracaso, pero después de eso habían experimentado el éxito, porque echaron las redes y se llenaron tanto que empezaron a subir, las cestas amenazaban con romperse. Imagínate lo llena que estaba, que la barca después amenazaba con hundirse, tocó llamar otra barca, o se compartía o se hundía. Cuando Dios bendice o compartes o te hundes, y tienes que tenerlo muy presente. Si te pones a conservar sin compartir lo que Dios te da, te vas a hundir. Pero entonces cuando compartieron, ¿qué pasó? Las dos barcas empezaron a llenar tanto, porque cuando tú compartes, Dios multiplica. Y ellos habían experimentado el fracaso, el éxito, y después de haber experimentado ambas cosas en esta vida, el Señor les dice en Mateo 4:19, vengan, síganme. Vengan, síganme. Ahora cualquiera hubiera dicho, pero espérate que tenemos que ir a vender todos estos peces. La venta de esos peces significaban una gran fortuna.
Y el Señor se le ocurrió justo en este momento decirle, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y dice, al instante dejaron las redes y los siguieron. Al instante, diga al instante. Es la forma como tú respondes a Dios. Uy, qué doloroso es cuando Dios te dice algo y tú le dices, espere. ¿Cómo nos duele a nosotros como padres cuando le decimos a nuestros hijos, venga, y dice, ya voy? Usted sabe lo que significa ya voy, ¿no? Todo menos ya voy. ¿Mm? Todo menos ya voy. Y dependiendo del país, ¿no? ¿Mm? En Colombia significa 5 minutos. En Puerto Rico, 30. ¿Mm? Porque cada vez que Cho me dice ya voy, no ha salido de la casa. Acá estoy echando el agua a todos mis líderes y ni siquiera están, pero bueno, ellos van a estar en el segundo servicio. Ya voy. A mí me da un mal genio. No es ya voy, es ya, porque la obediencia o es inmediata o es desobediencia, yo les digo. Pero Dios te habla y tú le dices, ya voy. Y acá nos muestra cómo tiene que ser la respuesta al instante. Cuando el Señor llama a Abraham y le dice, Abraham, tu hijo, el que tanto amas, sacrifícalo. Y dice que al siguiente día, muy de madrugó. Yo hay por pocas cosas por las que madrugo. ¿O no? Pero le aseguro que una de ellas no sería para ir a sacrificar a un hijo mío. Ese día duermo hasta tarde, intento, así no puedo dormir, intento. Y el muy de madrugada, porque para un hombre de fe no existe el ahora, solamente existe en el instante. En el instante. ¿Quieres ver que Dios te levanta grandemente? Tu respuesta tiene que ser en el instante. Dígale al del lado, en el instante. Dice, al instante dejaron las redes y los siguieron. Mire, el inicio del caminar con Jesús siempre arranca con un llamamiento, con su llamamiento. Ahora, Jesús había usado las circunstancias para hacerse visible por medio de la necesidad de ellos. Igual que lo hizo con nosotros. El Señor se hizo primero visible a través de nuestras necesidades. Porque siempre es en una necesidad que nosotros buscamos de Él. O sea, piénsalo, cuando tú empezaste a buscarte a Dios es porque había una necesidad grande. Así fuera que te sentías vacío. Pero siempre lo primero que sentimos es la necesidad. La necesidad. Después de eso, Dios a través de la necesidad se hace visible. Él aprovecha nuestra necesidad para hacerse visible. Cuando pensamos en los testimonios, que todos nosotros tenemos ese testimonio, ¿no? Que fue el momento en que Dios nos llamó y nosotros lo pudimos ver. El testimonio siempre involucra una necesidad. Un tiempo que parecía terrible, pero que terminó siendo el tiempo más maravilloso porque Él usó nuestra necesidad para hacerse visible. Y una vez que Dios se hace visible en tu vida, ya no existe nada mejor que eso. Lo triste es que hay muchos que ven a Dios en su necesidad, pero una vez que Dios suple esa necesidad temporal, no responden a su llamado eterno. O sea, imagínate Pedro y sus compañeros sin poder pescar y apenas Jesús les dice arrojen las redes una vez más, salen y llenan sus redes de pescados y el Señor les dice, hey, es que estamos muy ocupados porque toca vender todo este pescado y no responden a su necesidad. Pero ¿cuántos no empiezan a venir acá porque no tienen trabajo y una vez que lo consiguen no vienen a la iglesia porque tienen que trabajar? No tienen novio, usted entonces viene acá a pidiéndole a Dios novio. Ya venía acá siempre a llorar. Acá te vas a enterar de más cosas, pero bueno. Sí. No, acá todos somos un libro destapado. Ahorita te cuento cosas de ella. Oiga, y apenas consiguen novio, no como Vivi, sino otras que no han vuelto, ya no se les vuelve a ver por ahí. Entonces, vienes pidiendo tu sanidad
Y apenas Dios te sana, ya no vuelves. Varios lo hacen de esa manera. Señor, respóndeme. Pero una vez se cumple la necesidad temporal, no responden a su llamado eterno. Toman su milagro y se van. Lucas capítulo 17, versículo 11 dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Mire que dice cuando Jesús estaba por entrar al pueblo, o sea, todavía no había entrado. ¿Usted sabe por qué él todavía no había entrado cuando se encontró con los leprosos? Porque estos no se les era permitido entrar al pueblo. Por la enfermedad que tenían. Porque las personas los consideraban a ellos impuros. Y por eso también le gritaron a cierta distancia a Jesús, porque ellos eran indignos de acercarse a Jesús. Seamos sinceros, tú y yo somos indignos de acercarnos a Él. Él cubre esa indignidad con su gracia. Porque el santo, el que jamás ha cometido pecado alguno, uno pecador, ser digno de acercarse a Él. Entonces la lepra representa nuestro pecado. Y entonces ellos a cierta distancia empiezan a gritar al Señor. Estas eran personas que debido a su lepra habían perdido sus familias, sus vidas, porque eso hace el pecado. Hay muchos que no quieren venir a Dios porque no, es que esos cristianos ya no hacen esto, ¿qué? Pecar. Pero el pecado es la lepra que no te deja entrar al pueblo, que te hizo perder tu familia, que te hizo perder todo lo que tenías, ¿o no? Porque eso es el pecado. Es tan absurdo que una persona no quiera acercarse a Jesús por los cambios que eso va a traer a su vida, como un leproso que no quisiera acercarse a Jesús por los cambios que eso va a traer a su vida. Es que me va a volver a tocar entrar al pueblo, me va a tocar otra vez recuperar a mi familia, me va a tocar otra vez volver a recuperar todo lo que perdí. ¿Es absurdo o no? Pero hay algunos que no entienden que la lepra no es su bendición, es la maldición con la que cargan. Hay muchos que insisten en su lepra. Y dice en el versículo 14, al verlos les dijo Jesús: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Era que ellos dicen: Señor, ten compasión de nosotros. Y Jesús en ese momento responde dándoles una instrucción: vayan y preséntense al sacerdote. No era lo que ellos querían oír, ¿o no? Porque es que si tú tienes buscando a Dios, para lo que tú vengas buscando, y que el Señor te mande a hacer algo que no tiene nada que ver con eso. De hecho, ir a presentarse al sacerdote se presentaban para que corroborara que ellos tenían lepra. O sea, era como medio perder el tiempo. Ellos ya habían estado ante el sacerdote ya había dicho: esto es lepra, y los expulsaban del pueblo. Entonces era: vaya y preséntese al sacerdote. Vaya y preséntese ante aquella persona que corroboró que lo que usted tiene es lepra, cuando era, o sea, a ojos se veía que era lepra. Entonces muchos ante la instrucción, ¿qué hacen? Perdí el tiempo viniendo de Jesús, y se van. Tú lo que no entiendes es que la instrucción que Dios da está probando tu fe, y tu fe desata el milagro. Mira, la instrucción parecía absurda, pero siempre Jesús da una instrucción cuando quiere hacer un milagro. Pedro, ve a aguas más profundas y echa las redes. ¿Era absurda la instrucción o no? Llevaban toda la noche intentando pescar, no habían podido sacar nada. En la noche es cuando se sacan los peces, no en la mañana. Ya habían lavado las redes. Porque nos dice que cuando Jesús estaba, ellos estaban lavando las redes. O sea, ya habían estado frustrados, lavado las redes, ya estaban listos para irse a dormir. El Señor les dice: vuelvan a echar las redes, vuelven a ensuciarlas. En la peor hora, la instrucción era absurda. Llega el ciego y Jesús escupe, hace barro, se lo pone en los ojos. Bastante desagradable, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes volverían a esa iglesia?
¿Sí? ¿Qué? Pasen al frente los que están enfermos, que vamos a orar por sanidad. Pasen al frente. ¿Cuántos? Y hay algunos que no han vuelto por los chistes de las suegras del pastor. Jesús era más pesado que yo. O porque no me gustan los gatos. Las dos decoraciones de todo Halloween, los gatos y las suegras. Pero bueno, Jesús escupe, hace barro y la instrucción es: vaya ahora y lávese en el estanque de Siloé, ni siquiera en cualquiera, en el estanque de Siloé. Vea, cualquiera se hubiera ido enojado, ¿no? No solamente me escupió, sino que ahora no me puedo lavar acá. Toqué a ir al que el Señor dice. O el paralítico, ¿no? Levántate, toma tu camilla. Un paralítico no estaba acostumbrado a cargar nada, sino que se lo cargaron. Todas las instrucciones parecían absurdas, pero el obedecer la instrucción se considera fe, y la fe desata el milagro. Mira que Dios puede pedirte lo absurdo, pero jamás te pide lo imposible. Dios nunca te va a pedir nada imposible. Va a sonar absurdo, pero era posible para estas personas ir a echar las redes nuevamente. Le tocaba superar ciertos obstáculos humanos, pero era algo que ellos sabían hacer perfectamente. Era imposible irse a lavar en un estanque. Él nunca te va a pedir cosas imposibles, pero sí te va a pedir cosas que prueban tu fe, porque la fe se evidencia con tu obediencia. Por eso digo, al instante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, estos leprosos dice que fueron a ir hacia donde el sacerdote, y en el camino, o sea, en medio de la obediencia, quedaron limpios. El milagro siempre ocurre en medio de la obediencia, jamás en medio de la desobediencia. O sea que cuando tú le dices, ya voy, Señor, tú estás retrasando el milagro, porque el milagro nunca ocurre en medio de la desobediencia. Siempre ocurre en medio de la obediencia. Lucas 17:15 dice: uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10?, preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? 10 habían tenido un encuentro con Jesús. 10 habían recibido una solución temporal a su problema, pero solamente uno, después de ese encuentro, respondió al llamamiento que Jesús le estaba haciendo de seguirlo. Mira, Jesús es más que la solución de un problema temporal que tú tienes. Él tiene más para ti que la solución de aquello que estás viviendo hoy. Ahora, usa nuestra necesidad para hacerse visible, pero una vez que se hace visible, Él te llama. Y si tú obedeces, el responder a ese llamado va a tener un impacto eterno. Si tú no obedeces, va a aparecer otro problema. Pero cuando tú obedeces a ese llamamiento eterno, wow, mira, es caminar con quien te sanó. Es vivir a Jesús. Ahora, volviendo a Pedro y sus amigos sabían que nada en este mundo, ni el éxito, ni el fracaso, ni los placeres, ni los aplausos, ni la fama, ni la riqueza, se comparaban con vivir y caminar con Jesús. Cuando Jesús dijo, sígueme, les estaba diciendo, te daré un propósito más grande que el pescar todos los días, que el trabajar por lo perecedero. Te daré una pertenencia más grande que el lugar o la familia donde naciste, que el grupo social al cual perteneces. Te daré una identidad mayor que los títulos o que el dinero o el que te dan tu éxito o tu fracaso. Porque ahora eres parte de algo más grande, de ser un hijo de Dios, de construir su reino, de vivir lo eterno.
de traer esperanza que no la tiene, de rescatar a los cautivos, de liberar a los oprimidos, de dar vista a los ciegos, de pregonar el amor y el favor de Dios. Así que ¿cómo empezó Full Life? Empezó con un llamamiento. Cuando Dios nos dice, arranquen una iglesia, y no cualquiera, arranquen una iglesia con esta visión. Y el llamado de Dios fue tan claro, tan claro, tan claro, que si nosotros no hubiéramos obedecido, nosotros hubiéramos sabido con certeza que estábamos desobedeciendo. Porque cuando Dios habla y te llama, wow, tú sabes que estás desobedeciendo. Pero hay muchos que fracasan porque arrancan lo de Dios sin el llamado de Dios. Muchos de los fracasos es por arrancar lo de Dios sin el llamado de Dios, por asumir algo que Dios no te ha hablado. Aún David tenía las intenciones de construirle un templo. Ahora, ¿eran nobles esas intenciones? Pero el llamado venía de Dios o de David. Así que cuando él dijo, voy a construir un templo, hasta el mismo profeta Natán, al inicio le dijo, hágale que Dios está con usted. Y después el Señor le habla a Natán y le dice, dile a David que él no será que me construya el templo, que será su hijo. Ahora, parecía lógico que construir un templo iba a agradar a Dios. Pero tú no sigues lo noble, tú sigues la voz de Dios. Este mundo sigue lo noble. Nosotros seguimos la voz de Dios. Tú te das cuenta que cuando esta mujer rompe el tarro de perfume y lo bota sobre Jesús, ¿qué dijo Judas? Uy, hubieran tomado ese dinero y lo hubieran dado a los pobres. Este mundo tiene problema porque nosotros gastamos grandes sumas de dinero para dar a los pobres. Nunca nadie condena. Un ateo hasta lo aplaude o no. Pero cuando nosotros tomamos sumas de dinero para adorar a Dios, si somos criticados. Porque este mundo sigue lo noble sin Dios, nosotros seguimos a Dios. Y lo de Dios no siempre es valorado como lo noble por aquellos que no tienen a Dios. Así que no se trata de seguir lo que te parece noble. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre, nos dice la palabra. Jeremías 29:11 dice, este versículo me encanta, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Es lindo o no es lindo? Estamos hablando de planes de bienestar y no de calamidad. Dios no tiene planeado para ti una calamidad. Deja de estar asustado o asustada. Hay algunos acá que están asustados, asustadas, como si Dios dijera, bueno, a este mandémosle una calamidad ahora no, los planes de Dios son de bienestar. Las calamidades o lo malo que ocurre son temporadas que te van a llevar a lo grande de Dios. Nunca son destinos para los que seguimos a Dios. Porque yo sé muy bien los planes, Él los sabe bien. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabe bien los planes? ¿Quién sabe bien los planes? ¿Quién no sabe los planes? ¿Qué planes estás siguiendo? ¿Los que nacen en ti o los que nacen en Él? Porque los de Él son de bienestar. Los que son sin Él son de calamidad. O sea, tú estás a salvo cuando sigues los planes de Él. Tú estás sin problema cuando sigues planes sin Él. O sea, no es, Señor, mira el plan que tengo. Bote esa vaina. Eso es una bomba. ¿O no? Porque usted sabe lo que le va a pasar mañana. Mire, lo peor que uno puede hacer es planear sin Dios. Porque uno no sabe nada, ¿o no? A mí cuando me dicen yo tengo un plan, yo cojo y digo, espérate, ¿pero es de Dios o es tuyo? Porque el tuyo no lo quiero.
No, pero es que se oye buenísimo. Más peligroso, menos, no lo quiero oír. Porque tal que me convence y esto no sea de Dios, es una bomba. Ahora, cuando es un plan de Dios, puede sonar una bomba, pero Él nunca planea bombas. Son planes de bienestar. Tú estás a salvo cuando es un plan de Dios. El problema tuyo es cuando no lo escuchas a Él, sino te oyes a ti. Y hay algunos que todavía me están preguntando, o se están preguntando en este momento, ¿cómo sé si este plan es de Dios o es mío? Si tú tuvieras una intimidad con Dios, no te estarías preguntando esto. Pero es difícil saber lo que piensa alguien que tú ignoras. Pero es muy fácil saber lo que piensa alguien con quien tú pasas tiempo todos los días y todo el día. Así que los planes de bienestar, futuro y esperanza se alcanzan siguiendo a Dios, no asumiendo sin Dios. Así que ¿cómo fue este llamado? Dios nos habló. Dios nos habló a mi esposa y a mí de una manera tan clara por separado. Ella llegó y me dijo, mira, Dios me habló que que Él nos va a usar para arrancar una iglesia. Yo le dije, mira, me encanta esto como confirmación. Pero todavía el llamado no está porque Dios llama a través de la cabeza. Nosotros sabemos el orden. Mi esposa hoy dijo, sí, eso servirá como confirmación. Después Dios me llama a mí aparte y me lo habla tan claro, tan claro, tan claro, que me dice todo lo que es Full Life. Todo lo que está escrito acá. Que nos ha llevado a dar fruto a todos nosotros. Entonces ya llego a mi esposa y le digo, Dios me habló claro, tenemos que arrancar esta iglesia. Pero esto no nació en nuestras intenciones, nació en su corazón. Lo cual nos lleva al segundo punto. Lo de Dios se alcanza dependiendo de Él, independiente de las circunstancias. O sea, todo nace en un llamamiento, pero todo crece con una dependencia. El tema es depender cuando las circunstancias se ponen contrarias. Mire, cumplimos 10 años en Full Life. La primera vez que la Biblia nos habla a nosotros del número 10 es en Génesis 16. ¿Usted quiere saber qué dice? Si no quieres saber, yo de todas formas se lo voy a decir. Bueno, es cuando Abraham lleva 10 años en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. 10 años en la tierra prometida. Dios le había entregado a él y a su esposa una promesa de que les iba a dar un hijo, pero las circunstancias eran contrarias, porque su esposa era estéril, porque ya estaban bastante ancianos, bastante ancianos. Así que Sara, ante el cansancio y ante ver que las circunstancias eran adversas, se le ocurre algo. Y le dice, ven, como Dios nos prometió un hijo y yo soy estéril, ya estoy muy anciana, acá está mi esclava. En ese momento miró a Abraham, la esclava, jovencita, atlética. Y dijo, esto tiene que ser de Dios. Entonces Sara le dice, ¿por qué no te acuestas con ella y Dios nos va a dar una descendencia? Entonces, bueno, me tocó sacrificarme por el bien de la familia. ¿Quién sabe cuántas veces sacrificó, no? Como pobrecito. Le tocó sacrificarse por el bien de la familia. Oye, ¿tú te das cuenta que siempre que la Biblia nos habla a nosotros de alguien que no fue esposo de una mujer, sino se puso a bobear, nacen unos problemas grandísimos? Porque hay algunos que dicen, no, es que en la Biblia se permite la poligamia. No, ¿quién dijo? Dios desde el principio dijo, por tanto, el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, fundirse en un solo ser. A su esposa. Dios sabe que no hay manera de que un hombre pueda aguantar dos suegras. Se está parando, pero él no es suegra. O ama mucho la suegra. O la suegra lo mandó a parar, no oiga esto. Algo pasó ahí, ahorita nos enteramos más tarde. Pero usted se da cuenta que siempre después
que no se practica este principio, ocurren unas cosas terribles. Entonces, ellos habían recibido un llamamiento, una idea de Dios, pero ante la demora, ante las circunstancias, ellos no esperaron lo de Dios, sino sacaron un nuevo plan de ellos. Los planes de Dios son planes de bienestar y no de calamidad. Ella cogió y sacó un nuevo plan, porque, sé sincero, cuando Dios está tomando mucho tiempo, empiezas tú a buscar nuevos planes que van a traer calamidades. Acuérdate que los de Dios son los de bienestar, los tuyos son los de calamidad, porque no esperas. Qué calamidad, ¿no? Porque de ahí sale Ismael y una guerra que hoy no termina. Nos damos cuenta, por ejemplo, el mismo Salomón. 800 mujeres, el sabio de los sabios, y termina abandonando a Dios y adorando falsos dioses. Todo lo que tú sacas del orden de Dios va a producir una calamidad terrible. Todo. Uno de los significados bíblicos del número 10 es prueba o test. Prueba. Por eso el diezmo, el 10% de tus ingresos, Dios te prueba. Cada vez que a ti te da algo Dios te prueba. Y te prueba y te dice, ¿realmente tú sabes que yo te lo estoy entregando? Porque si yo en este momento te regalo, te doy $100 y te digo, te regalo 90, dale 10 a mi esposa, ¿tú no te ofenderías o no? Ahora, si crees que son tus $100 y que yo te digo, de tus $100, dale a mi esposa 10, ¿tú te ofenderías o no? Entonces, ¿qué se está probando a través del diezmo? Si tú eres consciente de quién te lo dio. Tú solamente te ofendes cuando tú crees que te lo están pidiendo y se te olvida que te lo están dando. Por eso el número 10 es prueba. Dios nos prueba cada vez que nos da. Dios te prueba. Es fácil bendecir los alimentos. Hay muchos que, si nosotros predicáramos acá de toca bendecir los alimentos antes de comer, yo creo que ni uno de ustedes alegaría. Porque toca darle gracias a Dios a los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toca reconocer que Dios nos da el pan diario, ¿sí? ¿Y el diezmo no es lo mismo? Ah, varios ahí, no, él me dio el pan, pero el dinero es mío. Él te prueba, a ver si tú te estás adueñando de lo que a él le pertenece. Es una prueba. Es una prueba. El número de Dios significa prueba. Las promesas de Dios nos prueban. O sea, la misma promesa que tú recibiste te va a poner a prueba. ¿Quién tiene acá promesas de Dios? Esa promesa te va a poner a prueba. La promesa de Abraham era un hijo. ¿Qué le tocó sacrificar? El hijo. La misma promesa lo puso a prueba. A José, tus hijos tus hermanos se van a inclinar ante ti. No fueron esos mismos hermanos los que lo vendieron, lo puso a prueba. La pregunta es, cuando la promesa te prueba, ¿tú apruebas o repruebas? Y uno dice, ¿cómo nos prueban? A ver si tú te aferras a Dios, independiente de las circunstancias, sin sacrificar sus caminos, o te aferras tanto a lo que quieres, que en el momento que tú ves que Dios para otro lado, decides buscarlo sin Dios, que es complicar las circunstancias. Y eso fue lo que le pasó a Abraham y a Sara. La misma promesa los probó y reprobaron. La misma promesa los probó y reprobaron. En el momento en que ya se dio las circunstancias, pues dijo, pues intentémoslo sin Dios, porque queremos tanto tener un hijo, que contigo sin ti, pero lo vamos a tener. Uy, qué error. ¿Estarías dispuesto a obtener lo que quieres y que Dios te ha prometido sin Dios? Estos 10 años en Full Life hemos sido probados. Cuando nosotros compramos este templo, el templo costó 4 veces lo que nos habían dicho que iba a costar. Yo recuerdo que cuando nos lo dijeron, no estaba el dinero. Ahora, cuando es un dinero que tú ni vendiendo todo lo que tienes, vas a poder pagar. Yo a mi casa me da un paro cardíaco.
pero te estoy diciendo, de verdad casi me da un paro cardíaco. Yo andaba mal. Y en ese momento nos contaron que un pastor de mi edad le dio un paro cardíaco. Entonces yo de verdad me puse, ¿cómo hago para soltarlo? Mi esposa me decía, suéltalo, suéltalo. Y yo, ¿cómo lo suelto? Cuando te dicen, suéltalo, y va a ver que va a haber el milagro. ¿Y cómo se suelta? Uno trata, pero se le pega a uno la mano. Entonces duré mucho tiempo mal, era mucho dinero. Y en un instante que dije, bueno, pues cancelemos la obra, cancelemos todo, quedémonos donde estamos. Yo me había tentado a eso. Pero Dios nos estaba probando. Y yo le empecé a decir a él, lo único que necesito es una palabra. No necesito el dinero, necesito una promesa. Y pasaban los días y no me daba la promesa, no me daba la palabra. Y yo le decía, yo no te estoy pidiendo que llegue el cheque, te estoy pidiendo una palabra, una promesa. Uy, porque una promesa de Dios es más segura que el dinero. Te pido una promesa. Y el Señor dejó pasar 2 semanas sin hablar, en silencio. Tú sabes que cuando ocurrió la multiplicación de los panes y los pescados, y estaba la multitud y tocaba alimentarla, el Señor se volteó y le dijo a Felipe, yo me llamo Pedro Felipe, se volteó y le dijo, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? O sea, como echándole el problema a Felipe. ¿Usted imagina a Felipe? ¿Qué? No la monte. ¿O no? Pobre Felipe, ¿o no? Ustedes se dan cuenta que el Señor, y ustedes todavía ponen bravos por los chistes de las suegras, pobre Felipe, y en ese momento, ¿qué? Dios dice, pero eso era para ponerlo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. O sea, que en un momento Él sí nos deja a nosotros lidiar con el tema, a pesar de que Él ya sabe lo que va a hacer. Él esos 15 días estuvo así mirándome, y así mirándome, probándolo a uno. Y a los 15 días, cogió y me dijo simplemente, arranca a repartir, que no se va a acabar la provisión de los canastos. Y al final de la construcción va a haber más dinero que cuando arrancaste. Se cumplió. Se cumplió. Construimos sin deuda. ¿Es un milagro? Pero después de eso, cuando arrancamos, llega la pandemia, ¿no? Entonces ya tenemos una promesa de que no se va a caer. De pronto la pandemia. Oye, cerró todo, nos fuimos online. Ahí sí que nos probó a todos, ¿no? Yo dije, oiga, sin venir van a mandar los diezmos. Sin venir van a hacerlo, diciendo que viene una pandemia, que cada uno guarde su dinero porque no se sabe lo que va a ocurrir. Dios nos probó a todos, ¿o no? A todos se nos probó. Y entonces me llamó el General Contractor y me dijo, me acaban de frenar todos los demás contratos, me imagino que usted también quiere frenar el suyo. Le dije, espere, busqué a Dios. Esta vez sí me respondió inmediatamente. A veces Él tiene más misericordia, ¿no? Y me dijo, dale, porque necesito ese templo terminado. Yo reuní al liderazgo por Zoom y les leí la palabra. Les dije, no vamos a frenar. Dios me dijo que teníamos que terminar esto. Y así ocurrió. Y en tiempo de pandemia fuimos más prósperos que antes de la pandemia. Entonces sí, Dios nos probó como pareja. La infertilidad nuestra fue bastante dolorosa, porque arrancar la iglesia y ver que, oiga, nos decían, pero ustedes como pastores, ¿cómo no van a tener hijos? Ay, como si uno no quisiera. La gente a veces es injusta, ¿no? Y cuando estamos en un año de arrancados, quedamos embarazados finalmente. Después de 7 años de tu buscar, quedar embarazado, tú sabes la emoción que uno siente. Y entonces, justamente era un miércoles y el sábado siguiente era el Día del Padre. El domingo siguiente era el Día del Padre. Entonces yo dije, no, imagínate el regalo que Dios me dio el Día del Padre. Entonces yo prediqué ese domingo, no, nadie sabía, mi esposa y yo, sobre el Padre de tus deseos. Y conté, como ustedes saben, todos sabían, como ustedes saben, nosotros llevamos 7 años de infertilidad, pero estamos embarazados. La gente no sabía si llorar, reír, si el pastor está haciendo uno de sus chistes pesados que nadie entiende,
sin parar, sin interrumpir la prédica. Todo el mundo era como, ¿de verdad? Y yo, que sí, que de verdad. No, una emoción. Después ese día nos llegaron todos a la casa por la noche con guitarra, con pizza, a alabar y adorar a Dios. Y a los 15 días me tocó pararme en ese mismo altar a decir que habíamos perdido el embarazo. Wow, duro. Nos habíamos enterado el viernes de que habíamos perdido el embarazo y me tocaba predicar el domingo. Una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Pero antes de pararme, Dios me dijo algo que nunca voy a olvidar. Porque las circunstancias parecían crueles o no. Parecían crueles. Había ocurrido el Día del Padre. Todo parecía muy cruel. El Señor había permitido que yo predicara enfrente de todo el mundo. Parecían crueles las circunstancias. Cuando yo miraba eso decía, Señor, es que no es que me duele, es que parece como si tú fueras un Dios cruel. ¿Sabes qué me dijo Dios? No entiendes, pero todavía confías. Wow. Ahí entendí que cuando hay fe, confiar y entender no tienen que ir juntos. Pareces cruel de pronto, Dios, con lo que estás viviendo. No entiendes, pero todavía confías. Porque cuando hay fe, tú confías, aunque no entiendas. Dios simplemente estaba probando. Ahora tenemos nuestros 2 hijos. Nunca fue cruel. Siempre ha sido bondadoso, misericordioso, hermoso. Y cuando no entiendes es porque Dios no ha dejado de orar. No pongas un punto final donde va una coma. Dios prueba si confiamos en Él, a pesar de que no nos ha dado. Me parece complicado, ¿no? Porque es fácil dar gracias por el plato que tienes al frente, pero te atreves a poner la mesa cuando no hay que comer. Israel en el desierto, cada vez que ellos no veían comida o bebida, ellos se desesperaban, amenazaban con volver a Egipto a la esclavitud. Como muchos han amenazado, Señor, si tú no me das esto, yo vuelvo al mundo, vuelvo a pecar, vuelvo a emborracharme, vuelvo a la juerga. Amenazaban con abandonar a Dios, a pesar de que la nube del Señor los acompañaba siempre, de que habían visto su fidelidad siempre, pero no confiaban en Dios cuando carecían. ¿Sabes qué? Porque ellos veían a Dios en su presente y en su pasado, pero les costaba creer que Dios iba a estar en su futuro. Así que viene la pregunta: ¿has visto a Dios en tu pasado? Pero cuando se complica tu presente, ¿crees que lo verás en tu futuro? ¿O abandonas a Dios y buscas solucionar por tu cuenta? Lo que Dios te ha prometido te pondrá a prueba. Lo que nos lleva al tercer y último punto. Lo de Dios se conserva y se multiplica manteniéndonos fieles a Él cuando conquistamos sus promesas. Entonces todo arranca con un llamamiento. ¿Está? Todo crece dependiendo de Él, independiente de las circunstancias. Pero todo se conserva y se multiplica cuando tú te mantienes fiel a Él una vez que tú conquistas las promesas. Mira lo que nos dice Deuteronomio 8:10. Dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Eso pasa. Tú recibes tu bendición y tú alabas a Dios, ¿o no? Dice, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, en otras palabras, cuando aquello que recibiste ya se convierta en parte de tu vida y te acostumbres a ello, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Mira, el éxito nos prueba más que el fracaso. El éxito nos prueba más que el fracaso. Porque no tener nos lleva a buscar por necesidad a Dios. Pero tener, nos da la tendencia a olvidarnos de quién fue el que nos lo dio.
El 10 también representa en la Biblia el número de responsabilidad y de orden. Porque son los 10 mandamientos, o sea, nuestra responsabilidad. Son 10 plagas cuando falta a la responsabilidad. El número 10 representa lo que debemos hacer para que en esta vida podamos vivir bendición y tener la larga vida. Es nuestra responsabilidad mantener el orden de Dios para que fluya su bendición sobreabundantemente. Ahora, ¿cuál es el eslogan de Full Life? Orden y propósito para tu vida. Porque es lo que Dios nos ha dado. Como iglesia nos ha dado la capacidad de ordenar nuestras vidas y ayudar a otros a ordenar sus vidas. Porque en aquello en lo que tú eras malo y Dios se glorificó, ahora Dios te usa como guía para ayudar a otros. ¿Así funciona o no? Y por eso la visión de Full Life es reflejar la huella de Jesús en las 5 áreas de nuestra vida: espiritual, relacional, física, profesional y ministerial, impactando nuestra familia, sociedad y lugares de mayor necesidad. Por eso, estos libros, este es el primero de 5 libros, donde está todos los principios bíblicos que tú tienes que aplicar para tener una relación con Dios encendida, fuerte, para estar bien espiritualmente. Ahora digo esto porque este es el año de dar mucho fruto, pero al mismo tiempo, siendo el número 10, es el año del orden, la responsabilidad y la prueba. A ver si somos fieles con lo que Dios nos ha dado, a ver si vamos a amar y a vivir esta iglesia, a valorar lo que Él nos ha entregado, lo cual dará como resultado el fruto que Él nos ha prometido. Hoy celebramos 10 años, pero al mismo tiempo entramos en una nueva década, con la disposición de ser fieles con lo que Él nos ha confiado, y entonces veremos mucho fruto. Todo arranca con un llamamiento. Tu necesidad te llevó a buscar a Dios y Él se hizo visible. Y una vez se hace visible, Él te dice: tengo para ti más que solucionar tu enfermedad. Tengo más para ti que solucionar tu escasez. Tengo más para ti que solucionar los problemas que estás teniendo en tu matrimonio. Tengo más para ti que solucionar aquello que estás viviendo y que no le has contado a nadie, pero por lo que me estás buscando. Él te lo soluciona, pero te dice: ahora ven y sígueme. El Señor tiene grandes promesas, pero una vez que te ha llamado y te da todas esas mismas promesas te van a poner a prueba para saber si tú estás siguiendo a Dios o las promesas. No busque las añadiduras, busque el reino. Pero por último, cuando el Señor te haya bendecido, cuando Él te haya saciado, ese mismo éxito te pondrá a prueba. No te olvides del Señor tu Dios. No te olvides del que te bendijo. Mantente siempre fiel a Él. Esto es viviendo a Jesús, viviendo sus promesas, y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.